Muy buenas tardes, apreciados alumnos. Estoy grabando este video para explicarles y para que ustedes puedan tener claridad acerca de en qué consiste el trabajo de seminario de filosofía. Voy a abrir acá en mi pantalla el documento que les mandé hace algún tiempo para que juntos podamos revisarlo y de esa manera no queden dudas en cuanto a qué es lo que hay que hacer exactamente con este trabajo. Lo primero que yo quisiera mencionarles es que este trabajo es un trabajo largo, es decir, no es para hacerlo en una semana ni en dos. Esto es para hacerlo durante todo el trimestre. Considerando las circunstancias en que estamos, obviamente esto nos va a llevar mucho más allá de este primer trimestre. Sin embargo, lo importante es que ustedes vayan avanzando paso a paso, de tal modo que cuando entremos a clases normales, podamos ya tener toda la parte teórica realizada y entonces finalizarlo con un evento práctico que a continuación les voy a explicar. Voy a basarme en el mismo documento que ustedes tienen para poder explicarles. Aquí tenemos el resumen del proyecto. Entonces, el proyecto se titula Diálogo entre generaciones y toma como punto de partida el ritmo acelerado en el cual están envejeciendo los adultos de la población chilena, por una parte, y la exclusión social a la que en muchos casos se somete a los adultos mayores. Y por otra parte, queremos considerar la importancia de la inclusión de las personas de la tercera edad para su bienestar y el desafío que supone aumentar su inclusión y participación en la sociedad. Así que bajo este marco, el proyecto busca que los estudiantes se comuniquen y establezcan vínculos con los adultos mayores de la comunidad, dialogando en torno a fenómenos sociales y o culturales, pero que tienen como trasfondo cierta comprensión o comprensiones de conceptos filosóficos. Por ejemplo, el gran tema social hoy día, y yo creo que es un buen tema como para que lo trabajemos, tiene que ver con el estado de pandemia en que se encuentra el mundo y cómo esto afecta a los adultos mayores. Yo creo que este es un buen tema para investigar y para dialogar. Entonces, el propósito final del trabajo es que ustedes lleguen a valorar el aporte que supone dialogar con otra generación y que reflexionen en torno a los desafíos que implican la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. Se espera, por una parte, que ustedes preparen y lleven a cabo una conversación con adultos mayores de la comunidad. Y por otra parte, que ustedes compartan esa experiencia y las conclusiones que pudieran obtener de esa instancia de diálogo con los adultos mayores, que lo compartan con sus compañeros. Así que el nombre del proyecto es Diálogo entre Generaciones. La generación de ustedes, la de los jóvenes, en un diálogo con la generación de adultos, especialmente los adultos mayores. En la primera etapa de este documento se dan algunos antecedentes que ustedes deben leer. Lo ideal sería que los ampliaran a través de alguna lectura que hagan de un libro, de internet, pero nos presentan como antecedente el tema de las personas adultos mayores. ¿Ya? Entonces pasamos al problema central. Cuando hablamos de problema central, nos referimos a el problema que vamos a investigar.
es decir, la esencia del trabajo que ustedes tienen que realizar. Y este problema, en el sentido de, de centro del trabajo, no en el sentido de algo problemático, no, sería o estaría basado y guiado con estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto incorporamos a los adultos mayores en la sociedad? ¿Cómo puede ser el diálogo filosófico una herramienta para la inclusión de los adultos mayores? Y una tercera pregunta que nos va a guiar en el trabajo es ¿qué beneficios y desafíos tiene incorporar a los adultos mayores en la sociedad y en nuestros diálogos cotidianos, en la casa, en el parque, en la plaza, en el trabajo, etcétera? Así que estas son las preguntas que van a guiar el trabajo. El propósito del trabajo, que los estudiantes, es decir, ustedes, reflexionen sobre el tipo de vínculo y comunicación que poseen actualmente con los adultos mayores y sobre el lugar que ocupan los adultos mayores en la sociedad, para que así lleven a cabo un diálogo con ellos, ustedes los jóvenes. El trabajo consiste en tener un diálogo con estos adultos mayores en torno a cómo entienden algunos fenómenos y conceptos con el fin de propiciar la comunicación y la empatía entre las generaciones. Van a tener un diálogo. En el fondo es eso, tener un diálogo con adultos mayores. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje y a la derecha ustedes tienen las preguntas básicas que deben responder eh, para sacar las conclusiones que queremos a través de este trabajo de investigación. Estas preguntas ustedes tienen que responderlas ahora ya, sin ninguna herramienta como internet, libro, es lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen. Porque finalmente estas mismas preguntas tienen que ser respondidas, pero con todo lo que aprendieron en la investigación. Pero la primera fase consiste en responder estas preguntas tal como ustedes las ven o como las entienden. Una vez que ustedes realicen el trabajo, entonces tiene que haber un producto final. ¿Cuál es el producto final? Son dos productos finales. Uno, tener una instancia de diálogo con adultos mayores en las que se discuten algunos fenómenos sociales y los conceptos cotidianos relacionados con la filosofía, que están tras ellos, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, ¿ya? Es decir, el producto final de toda la investigación es finalmente reunirse con adultos mayores y tener una instancia de diálogo. Y la segunda parte o un segundo producto de este trabajo de investigación consiste en una presentación oral, final, grupal, que dé cuenta del trabajo que ustedes realizaron. Y en esta presentación ustedes deben incluir fotos, videos, las preguntas que más éxito tuvieron en el diálogo o las que más causaron reacción, eh, las que más se destacaron. Deben caracterizar la, desde su propia experiencia, cómo debe ser este diálogo intergeneracional. Después, en otras palabras, desde lo que ustedes aprendieron, cómo debiera darse este diálogo entre jóvenes y adultos mayores. Y finalmente las conclusiones finales eh, tienen que estar basadas en torno a las preguntas del proyecto que acabo de mencionar, que son estas, las preguntas del proyecto. Entonces, el objetivo de todo esto que se persigue en esta clase de filosofía es que ustedes puedan adquirir habilidades y actitudes tales como la comunicación efectiva,
cómo poder hablar, comunicarse, escuchar, el trabajo colaborativo que van a tener con sus compañeros y con los adultos invitados, la responsabilidad social y personal que se deriva después de todo este diálogo como conclusión, ¿ya? Y la importancia de ser parte como ciudadano local de una comuna en específico y también como parte del mundo. La sección recursos tiene que ver eh, qué es lo que ustedes van a usar, qué es lo que van a necesitar para llevar adelante este trabajo. Por ejemplo, necesitarán un lugar para realizar el diálogo. Entonces, usted en recursos dice, bueno, vamos a necesitar una sala, o la biblioteca, o un patio, etcétera. Van a describir que sea cómodo, que tenga espacio suficiente, es decir, ¿qué necesitan para realizar el trabajo? La biblioteca, por ejemplo, o Internet para investigar los fenómenos y conceptos filosóficos que van a discutir, o los elementos audiovisuales que necesitan para grabar el evento, ya sea un celular, una proyectora, una cámara, etcétera, etcétera. Y si van a tener ahí en ese diálogo, en esa conversación, van a tener cafecito, galletas, té, pero cada uno de ustedes, cada grupo tiene que definir cómo lo va a hacer y cuáles son los recursos que necesita para llevar adelante este diálogo. Ahora, el trabajo es un trabajo, como dije, largo. No se asusten al leer todo esto porque este trabajo tiene etapas, diferentes fases. La primera fase consiste en la reflexión en torno a las preguntas que van a guiar el desarrollo del proyecto, para que finalmente ustedes puedan elaborar las respuestas a las mismas preguntas que están más arriba. Esa es la primera etapa. Y esta primera etapa ustedes ya debieran haberme mandado el informe de estas reflexiones y las respuestas a las preguntas, que ese era el trabajo que estoy esperando todavía. La segunda fase consiste en diseñar la instancia de diálogo. En ese diseño ustedes deben incluir la elección de la fecha, cuándo lo van a hacer, el lugar, dónde lo van a hacer, una elaboración de cronograma, es decir, cuándo van a investigar, cuándo van a hacer las invitaciones, cuándo van a conseguir los materiales, los recursos, etcétera. Y deben elegir los conceptos filosóficos que ustedes van a discutir en este diálogo con los adultos mayores. Yo sugiero aquí por lo menos estos tres: la libertad, la igualdad, la solidaridad, y los fenómenos sociales en que ustedes quieren conversar. Yo sugiero que se presta mucho hoy día que el fenómeno social para discutir sería el tema de la pandemia que estamos lamentablemente viviendo hoy día. En esta segunda fase ustedes tienen que elaborar también las preguntas que van a usar para conducir el diálogo con los adultos. Y tienen que seleccionar a los invitados que van a participar de este diálogo, que pueden ser familiares, como papá, mamá, tío, abuelito, o personas de la comunidad, algún vecino, alguna persona que usted diga, invitemos a este caballero, a esta señora para participar de un diálogo. Es importante mencionar aquí que tienen que asegurar que ellos vengan, porque esto finalmente tiene una parte práctica que es reunir a la gente y tener efectivamente el diálogo. Obviamente no pueden invitar a personas jóvenes, porque el diálogo es con personas de la tercera edad. La tercera fase, entonces, consiste en realizar una investigación. La investigación de las distintas concepciones en torno a los conceptos que ustedes eligieron, en torno a la libertad, a la justicia, no sé, a la solidaridad, a la igualdad, ¿ya? Y esta investigación ustedes tienen que hacerla mediante o entrevistas, o apoyarse en textos, en libros, o directamente en materiales que puedan obtener de Internet, ¿ya? La cuarta fase, perdón, la cuarta fase consiste en ensayar el diálogo.
O sea, ustedes tienen que ensayarse primero antes de reunir a las personas adultas, ustedes tienen que ensayarse cómo van a hacer las preguntas, cómo las van a hacer, eh, cómo se manejan, el lenguaje que van a usar, preguntas cortas, preguntas largas, preguntas rapiditas unas tras otras. No sé, ustedes tienen que ensayar ahí cómo van a realizar este diálogo con los adultos mayores, ¿ya? Eh, la quinta fase consiste en la invitación al diálogo a quienes participarán. Ahí ustedes tienen que elegir, dijimos, las personas, los adultos mayores, y entonces extenderle la invitación y comprometerlo a que la fecha indicada ellos puedan asistir. Porque si ellos no asisten, hasta ahí llegó el trabajo. El trabajo, realmente el producto final es ese, tener un diálogo intergeneracional, ¿ya? La fase 6 es la ejecución del diálogo, por supuesto, y la 7 es la difusión del proyecto y las conclusiones obtenidas a partir de él, ¿ya? Que esto se hará frente al curso. Como dije, este es un proyecto que implica varias semanas de trabajo y aquí tenemos un cronograma. La primera semana consiste en la reflexión en torno a las preguntas del proyecto, que ya las comenté. Tiene que leerlas de nuevo, para finalmente elaborar una respuesta grupal para cada una de ellas. Ahora tienen que hacer la respuesta a las preguntas, pero en forma individual, pero finalmente tendrán que hacerla en forma grupal, ¿ya? Por ahora estamos en la parte individual. La segunda semana tienen que diseñar la instancia de diálogo. Eso es lo que corresponde a la fase número 2. Vean bien lo que significa la fase 2. ¿Qué hay que hacer ahí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y la tercera semana tienen que investigar sobre los conceptos filosóficos a discutir. Tienen que investigar qué es la libertad, si es que ha cambiado ese concepto a través de la historia, quiénes son los que la han enseñado, todo lo relacionado con los conceptos filosóficos que van a estar presentes en el diálogo. Tercera y cuarta semana corresponde a investigación. La verdad es que nosotros ya debiéramos estar en esta tercera semana. Se supone que hace unas 2 semanas yo le envié el trabajo y ustedes debieran haber avanzado. Pero bueno, si están atrasados, retomemos de una vez esto y vamos quemando etapas. ¿Por qué? Porque finalmente la etapa fase 6 y la fase 7, esa la vamos a desarrollar después, cuando regresemos a clase, cuando todo se normalice. Ahí vamos a tener la ejecución del diálogo, ahí vamos a hacer la difusión de los resultados y las conclusiones generales. Esto obviamente tiene una evaluación, que es una evaluación formativa. Para hacer esta evaluación, ustedes tienen que tener una bitácora, es decir, anotar en su cuaderno cada uno de los pasos que han ido dando, los progresos que han ido obteniendo, ¿ya? Y tiene una evaluación sumativa. La evaluación sumativa va a ser evaluada por mí, ¿cierto? A medida que ustedes me manden los trabajos, y finalmente va a haber una coevaluación en donde los mismos compañeros van a evaluar el trabajo realizado, ¿ya? Y la difusión final tiene que ver entonces con las conclusiones generales, con la presentación del trabajo que realizaron, en donde van a dar a conocer las conclusiones generales, pero con las nuevas respuestas a las preguntas guías del proyecto. Yo les pedí que ahora las preguntas ustedes las respondieran sin saber nada, en lo que ustedes piensan. Pero al finalizar el proyecto, ustedes tienen que responder nuevamente las preguntas, pero ahora con todo ese bagaje que adquirieron, con los diálogos que obtuvieron con las personas adultas, mayores, con lo que investigaron. Ahí tienen que responder nuevamente esta pregunta.
¿Y cuáles serán los criterios para evaluar el trabajo? La participación, obviamente, si usted hizo su trabajo, si lo ejecutó el trabajo, si hizo la difusión, si investigó sobre los conceptos filosóficos, si reflexionó en torno a los beneficios, a los desafíos que supone la inclusión con los adultos mayores. Todo eso yo lo voy a tomar en cuenta para ir chequeando si usted cumplió con eso para poder darle la nota final. Va a venir una etapa en que ustedes tienen que trabajar en equipo, en grupos, y eso también va a ser evaluado. ¿Ya? Bueno, en cuanto esta parte tiene que ver con la pauta para la coevaluación que tienen que hacer los alumnos, pero eso lo explicamos después. Lo importante por ahora es que a ustedes les tiene que quedar claro que este es un trabajo largo, que no es para mañana, ni para esta semana, ni para la próxima, pero sí que tiene que ir quemando etapas, porque el trabajo no se puede hacer en un día, 2 días. Por eso yo el trabajo lo he parcializado en semanas. Primera semana, segunda semana, tercera semana, o en fases. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Nosotros debiéramos ir ya ahora en la tercera fase. Y eso yo tengo que saber lo que han hecho. Por eso necesito que me manden los trabajos que han realizado. ¿Ya? Y lo otro, entonces, que tiene que quedarle claro que el trabajo final consiste en tener un diálogo con personas adultas mayores, en donde ustedes van a ser los anfitriones, ustedes tienen que hacer las preguntas, como los que entrevistan, pero más que una entrevista, porque una entrevista es una pregunta y respuesta, tiene que provocarse un diálogo, en donde ellos opinan, ustedes opinan. Usted plantea una pregunta, hay una respuesta del adulto mayor, usted reacciona a esa pregunta y se va generando un diálogo entre todos los que asisten, los adultos mayores, los diferentes jóvenes del grupo, y se produce un diálogo intergeneracional. Y les cuento que van a aprender, pero una cantidad que ustedes ni se imaginan. Así que, queridos alumnos, les dejo entonces esta explicación, esperando que esté mucho más claro que solamente leer el documento, pero también les invito a que lean el documento, léanlo. Tienen que entenderlo primero para poder hacer un buen trabajo. Y ahora les mando este video. Lo pueden mirar 1, 2, 3 veces, todas las veces que sean necesarias, para que puedan entender qué hay que hacer realmente en este trabajo de seminario de filosofía. Dios les bendiga y en otra oportunidad podemos establecer otro diálogo, ya sea a través de videos o si ustedes necesitan, llámenme por teléfono, mándenme un mensaje y yo ahí estoy para responderle. Dios les bendiga. Chao.